Durante 15 años conspiré volcando hasta la última gota de mi corazón y mi voluntad hasta que finalmente ayudé a Heung-min a ascender al trono imperial. Antes de morir, arrastró consigo las cabezas cercenadas de mi abuelo materno y de mi padre, y entró solemnemente, paso a paso, en el palacio de la capital. Sorbo a sorbo vertió el último trago de veneno en mi garganta. Él acabó con la vida de toda mi familia, sacrificando el espíritu del Urrui en los 9 manantiales por su propio beneficio. Ataviado con túnicas de dragón, Heung-min entró triunfante en el palacio. Me miró con el cuerpo demacrado, reducido a piel y huesos, y habló en voz baja. Gracias a Li Yuan, pude sentarme en el trono imperial. Ahora ha llegado el momento de cumplir la promesa que hice hace mucho tiempo. Sin embargo, Li Yuan quiere abandonarme, siento el corazón destrozado. Con dificultad abrí los ojos y miré al hombre que había amado durante la mitad de mi vida. Su aliento era tan tenue como la seda. Por favor, Majestad, cuando tenía 7 años, mi madre y yo fuimos secuestradas por unos malhechores. Fue Su Majestad quien me salvó. Juré entonces seguirte de por vida. Fui yo quien ordenó que se la llevaran. Estaba tumbado en la cama tosiendo violentamente con sangre ahogándome en los pulmones, no podía respirar. Heung-min sonrió de forma extraña, su voz era gélidamente suave. Incluso su madre fue ejecutada por orden mía. ¿Quién le contó cosas que no debía saber? En aquel entonces yo solo era un príncipe sin poder, sin el respaldo de mi familia ni el favor del emperador, simplemente quería apoyo, alguien en quien confiar. Jamás imaginé que se entregaría por completo a mí, al hombre que asesinó a su madre. Todo lo que tengo hoy se lo debo a Li Yuan. Planeé ocultárselo toda la vida, dejar que fuera una emperatriz pacífica. Y aún así, mató a Liu Rui. Heung-min me acarició suavemente la mejilla. Ya te lo dije, mientras se convierta en concubina, seguirá siendo la esposa principal del Palacio Oriental. ¿Por qué no pudiste perdonarla? 2 guardias del palacio trajeron 2 cajas. Al abrirlas, dentro estaban las cabezas de mi abuelo materno y de mi padre. Tosí violentamente, la sangre brotó de mí y me obstruyó los pulmones. No podía respirar. Heung-min levantó el cuenco de veneno y lo vertió lentamente en mi boca. ¿Pensabas que no me daba cuenta?, dijo. En verdad, siempre lo había sabido. Siempre había resistido, añadiendo gradualmente otras cosas a su medicina, reemplazando gradualmente a su gente, usurpando gradualmente el poder militar. Había sido paciente hasta ese día. Li Yuan, debes morir. Mi conciencia se nubló. Al borde de la muerte oí vagamente a Heung-min dar instrucciones a su confidente: descuartiza el cuerpo de esta desgraciada y tíralo a los perros. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido en el mismo día en que Heung-min regresó triunfante de la campaña del norte. El grueso del ejército aún no había llegado, pero en la capital ya corría el rumor de que el año anterior había sido herido en el campo de batalla y salvado por una campesina, y que entre ellos había surgido el amor. En la casa de los Li reinaba un silencio sepulcral, incluso los sirvientes, absortos en sus quehaceres, evitaban deliberadamente el patio donde yo me alojaba, temiendo que pudiera estallar en una furia asesina. ¿Quién en la capital no me conocía? Li Yuan, la única nieta del gran comandante, una mujer de talento excepcional. Ningún joven apuesto jamás me había llamado la atención, salvo el príncipe heredero Heung-min. Aunque el príncipe siempre trató con frialdad a la hija de la familia Li, me ofrecía él sin rechistar. Cualquier mujer que osara acercarse al príncipe no escaparía a mi castigo, así que hoy todo el reino aguardaba con expectación el espectáculo. Me miré en el espejo de bronce y reí, una risa burlona. Yo, Li Yuan, sabía leer a los 3 años, escribía poesía a los 5 y dominaba los clásicos a los 7. Planeaba ser más astuto que los ministros, más astuto que príncipes y duques, incluso más astuto que los emperadores. Yo mismo elevé a Heung-min al trono de 9º rango, convencido de que estaba fuera del tablero, sosteniendo el reino en la palma de mi mano, cuando desde el principio no había sido más que una pieza en el juego de Heung-min. Acepté como benefactor al mismísimo asesino de mi madre, por él llevé la ruina a mi abuelo ancestral, llevé la muerte a mi padre. Una doncella en el patio me recordó que era hora de entrar al palacio para el banquete. Saqué la horquilla de jade que Heung-min me había dado y el papel rojo manchado de carmín. Heung-min, Heung-min, en esta vida te haré pagar sangre con sangre, deuda con deuda.
Esta campaña del norte regresó triunfante. El emperador In se regocijó, ordenó que se dispusieran 100 mesas dentro del palacio y convocó a ministros y sus familias al banquete. Mi abuelo y yo nos sentamos a la derecha del emperador, un lugar que él mismo había dispuesto, prueba suficiente del favoritismo que había alcanzado la familia Li. Era de conocimiento general, la familia Li era leal y poderosa. El gran comandante Li fue un venerable estadista durante 3 reinados, y sus discípulos llenaban la corte. Ocupó el cargo de comandante durante décadas sin ser inamovible. Mi padre era un general formidable, comandante de 300.000 soldados que custodiaban la frontera y mantenían la paz en su región. Poco después el príncipe heredero entró en el salón vestido con ropas de corte, acompañado de una recatada joven. Heung-min regresó del campo de batalla, irradiando la imponente aura de la conquista, majestuoso como la casa real, letal como un soldado, con la misma silueta que el hombre que ocupó el trono en mi vida anterior. Su súbdito presenta sus respetos al emperador, dijo. Por un instante la mirada del emperador In se ensombreció y se volvió indescifrable, sin embargo, enseguida estalló en carcajadas. Ja, ja, ja. Sin formalidades. La victoria del príncipe heredero en la campaña del norte es un gran mérito para nuestro reino, me llena de alegría. Cualquier recompensa que pidas te la concederé. Heung-min se arrodilló con las manos juntas. Padre, durante la campaña del norte fui alcanzado por una flecha en el pecho. Una mujer llamada Lu Rui arriesgó su vida para salvarme y me cuidó durante 3 meses hasta que sobreviví. Ahora que la familia de Lu Rui ha perecido en el caos de la guerra, sé que jamás podré pagarle su sacrificio, por lo que deseo tomar a Lu Rui como consorte secundaria del Palacio Oriental. Respetuosamente le pido a mi padre que emita el edicto para nuestro matrimonio. Lu Rui se arrodilló tras él, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, como un cervatillo asustado. Todas las miradas burlonas se volvieron hacia mí, esperando mi movimiento en el escenario. El rostro del emperador In se ensombreció al instante, furioso, arrojó una copa al suelo y rugió. Ingrato mocoso. Ya tienes un compromiso arreglado con Miss Li, a solo 2 meses de la boda. ¿Qué lugar pretendes ocupar, Miss Li, con esto? Mi antepasado alzó la vista hacia el emperador con el rostro impasible. Sonreí con frialdad y suspiré. El corazón de un emperador suele ser cruel. Renacido ahora, vi las cosas con mayor claridad. La posición del príncipe heredero era firme, sus méritos militares estaban demostrados. El emperador In había comenzado a percatarse del poder que lo respaldaba. Su salud flaqueaba, pero no había decidido abdicar. Un emperador vivo no renuncia al poder fácilmente. Entre los príncipes, la familia de Heung-min era poderosa y se había convertido en una amenaza. El poder debía permanecer en manos de la familia Li. En los últimos años, la influencia de la familia Li había crecido de forma peligrosa. El emperador In deseaba contenerlos, pero la frontera era un caos y mi padre comandaba los ejércitos, no se le podía destituir. Mi abuelo ancestral tenía gran autoridad, pero no ambicionaba el poder, no había pretexto plausible para destituirlo. Aparentemente la familia Li no se posicionaba, pero yo era la única nieta. Años atrás, cuando Heung-min disputó el trono contra el príncipe heredero y el tercer príncipe, la familia Li, de alguna manera, intentó ayudarlo. La corte asumió discretamente que la familia Li apoyaba al príncipe heredero. Esta vez, Heung-min presentó deliberadamente la oportunidad ante el emperador. Tomar una segunda consorte no era, en sí mismo, un gran asunto. Pero todos conocían mi fama de celosa. Pedir una cuarta consorte justo antes de una gran boda era claramente una afrenta para la familia Li. Si el emperador In realmente se preocupara por el príncipe heredero, lo habría manejado con discreción, sin airearlo públicamente y ciertamente no habría arrastrado a nuestras familias femeninas a este banquete. Heung-min, por supuesto, comprendió la intención del emperador. Me conocía bien. Temía que yo actuara y matara a Lu Rui, pero confiaba en que me tenía bajo control. En mi vida anterior, su presentimiento había sido acertado, armé un escándalo y él, con frialdad, me dijo, si no puedes soportarla, rompe el compromiso. Me vi obligado a retirarme, incluso resistiéndome cuando mi ancestro intentó representarme en la corte. Exteriormente parecía que me había dejado llevar por el amor, pero en realidad cada movimiento estaba calculado, conocía los pensamientos de todos como si los tuviera en la palma de su mano.
Subestimé a Heung-min en mi vida anterior. Apuré mi copa sin decir palabra. El salón quedó en silencio. Lu Rui se arrastró hacia mí y se arrodilló, sollozando. Señorita Lee, no pretendo competir con usted. Si me lo permite, seré su doncella, su sirvienta, solo le ruego que me permita permanecer al lado del príncipe heredero. Alcé la vista hacia Lu Rui. La belleza de la mujer conmovía los corazones, esbelta y delicada, con una cintura de avellano, cada ceño fruncido, cada sonrisa despertaba en mí el impulso de protegerla. En la capital corría el rumor de que en la gélida frontera, donde el viento del norte calaba hasta los huesos y la familia Lu carecía de leña, Lu Rui se había desnudado y había usado su cuerpo para calentar a Heung-min. Una belleza tan devota, tan entregada a él, no era de extrañar que en su vida anterior Heung-min hubiera soportado, maquinado y esperado durante años por venganza. Sonreí levemente. ¿De verdad? En nuestra casa no tenemos criada. ¿Por qué no? Hoy la señorita Lu me acompaña a la casa de los Lee. En la casa de los Lee nunca se ha maltratado a los sirvientes. Si más tarde entra en el Palacio Oriental como sirvienta, no habrá ningún problema. El rostro de Lu Rui se puso rojo como un tomate, le temblaron los labios y tartamudeó, incapaz de articular palabra. No se atrevió a responder, pero tampoco podía negarse. Quienquiera que haya asistido al banquete de hoy no era ningún tonto, solo que yo había revelado el propósito frente a todos, y por un momento no pudo contener la risa. Heung-min frunció el ceño, dejando de lado la cortesía, y su voz se volvió fría. Li Yuan, Lu Rui te salvó la vida, ¿cómo podría ser una simple sirvienta? Será mi consorte secundaria. El puesto de princesa heredera le pertenece, no le compliquen las cosas. Esa sola frase resonó como un golpe en medio del banquete, casi insinuando que yo era celosa y mezquina. Mi abuelo materno no pudo soportar verme agraviada y se levantó de inmediato para encararlo. Apreté la mano de mi abuelo y sonreí, respondiendo, un favor que salva vidas conlleva una gran deuda. El príncipe heredero es el pilar del Estado, Lu Rui lo salvó y por lo tanto, es un súbdito sumamente meritorio para nuestro reino. ¿Acaso el puesto de consorte secundaria es realmente tan difícil? En mi opinión, es mejor otorgarle el puesto de princesa heredera principal a la señorita Lu, y aquí termina mi compromiso con el príncipe heredero. El salón se estremeció. Levanté mi taza y la apuré, mi mirada recorrió distraídamente un rincón oscuro donde nadie la veía, el asiento del príncipe Nin Heung-jon. Lu Rui era la pieza clave que Heung-jon había dispuesto con esmero, llevándola paso a paso hasta situarse junto a Heung-min. Si su verdadera identidad se revelara en el momento preciso, sería el golpe fatal que arruinaría por completo la reputación de Heung-min. Si en la vida anterior no hubiera descubierto su verdadera identidad a tiempo y la hubiera eliminado en silencio, quien habría ascendido finalmente al trono habría sido una incógnita. Heung-min se quedó momentáneamente desconcertado, luego su rostro se ensombreció y dijo con voz fría, con tal de que no se arrepienta. Padre, si Li Yuan ha roto el compromiso, te ruego que me permitas casarme con Lu Rui y convertirla en princesa heredera. El emperador no esperaba una reacción tan drástica y exigió de inmediato la ruptura del compromiso. La situación en la corte era estable y el emperador no deseaba disturbios. Reprendió al príncipe heredero, pero suavizó su tono. Li Yuan, no te enfades. Este joven desagradecido solo cometió una imprudencia momentánea. El matrimonio entre usted y el príncipe heredero fue concertado hace mucho tiempo por mí y el gran comandante Li, ¿cómo podemos tomarlo a broma? Hablaremos de esto más tarde. Mi abuelo materno se levantó enfadado, le sujeté la mano y lo obligué a sentarse. Heung-min me miró, y una leve sonrisa brilló en sus ojos. Sonreí para mis adentros con frialdad. Él creía, como era de esperar, que todo encajaba en su plan. Suponía que me enfadaría un instante y que, tarde o temprano, cedería. Mi abuelo materno durante el banquete no dijo nada, solo bebió con la cabeza gacha. Los demás brindaron por él y bebió hasta emborracharse antes de que las damas del palacio lo acompañaran fuera del salón. El carruaje hacía rato que había abandonado la capital cuando mi abuelo materno se enderezó de repente, me miró fijamente durante un largo rato y luego abrió la boca lentamente. El príncipe heredero no era el partido adecuado. No era la primera vez que mi abuelo materno me decía algo así, cada vez terminaba en una pelea monumental.
Mi madre murió joven, mi padre trabajaba todo el año en la frontera y solo nos veíamos cada pocos años. Todo el amor de la familia recaía sobre mi abuelo, y no podía soportar verme sufrir humillación. Mi abuelo materno ya tenía edad suficiente para jubilarse. En la vida anterior, después de que Heung-min ascendiera al trono, temiendo que yo fuera oprimido en la corte interior, mi abuelo me confió el mando de 200.000 guardias dragón, un regalo que me hizo con total confianza. Pero cuando el resultado llegó a manos de Heung-min, condenó a mi abuelo a la desgracia eterna. Sentí que se me enrojecían los ojos. Mi abuelo me acarició la cabeza y me habló con dulzura. Basta, basta, no diré nada más. Solo esta noche has cometido un error garrafal. Una vez que el tribunal ha dictado sentencia, no hay vuelta atrás. Te has lanzado de lleno a la contienda por el trono, no hay vuelta atrás. Además te dejaste llevar por tus sentimientos, y al final la deshonrada serás tú, una hija frágil. En silencio me sequé las lágrimas, comprendiendo lo que mi abuelo quería decir. Hacía mucho tiempo que había utilizado el compromiso como puerta de entrada al juego del poder, para ayudar a Heung-min a asegurar el puesto de príncipe heredero. El compromiso ya no era una simple promesa, simbolizaba el mando sobre 200.000 guardias dragón y 300.000 soldados fronterizos pertenecientes a la casa Lee. Heung-min sabía que no me atrevería a romper el compromiso. El emperador, desde luego, no podía permitir que 500.000 de soldados escaparan al control. No tenía intención de contarle a mi abuelo que Heung-min había matado a mi madre. Es muy irascible, si lo supiera, arruinaría mi plan. Solo le dije que no se preocupara, que yo me haría cargo de todo. En los últimos años, desde la red de discípulos hasta las fuerzas bajo el mando de mi abuelo, las había ido controlando gradualmente. Mi abuelo materno confiaba en mis habilidades y ya no me exigía mucho. Esa noche envié una tarjeta a la taberna Suon, invitando al príncipe Nin. Al día siguiente fui a la taberna con una ramita de flores de primavera. Estaba cerrada a la calle, el tabernero nos condujo hasta el último piso y se detuvo ante una puerta. Hice una seña a las flores para que se quedaran fuera y empujé la puerta para entrar. El príncipe Nin vestía una túnica blanca y estaba sentado a la mesa, quemando incienso y preparando té con un semblante relajado y tranquilo, aunque su método para prepararlo era completamente erróneo. Precisamente por eso, no envié el aviso a la mansión del príncipe Nin, sino a esta taberna. En su vida anterior, el príncipe Nin se había ocultado profundamente. Durante más de 10 años, la taberna Suon había pasado de ser una pequeña tienda a un próspero establecimiento de oro y plata, pero en ese tiempo el príncipe Nin jamás se había mostrado abiertamente. Solo después de que su complot fracasara y se quitara la vida, sus subordinados revelaron la existencia de este lugar. Miss Lee es, sin duda, formidable. Hasta mi pequeña taberna, que apenas gana unas monedas, ha sido descubierta, dijo el príncipe Nin con una sonrisa inquisitiva, sin saber cuánto sabía yo ya. No respondí. Me senté frente a él, me bebí el té insípido que había preparado y volví a empezar desde cero. Aunque nací en una familia militar, mi abuelo me instruyó en todo: cítara, ajedrez, caligrafía, pintura. Más tarde, como a Heung-min le encantaba el té, lo estudié con aún mayor dedicación. Una fina capa de vapor blanco flotaba sobre la superficie cristalina, ondulante entre nosotros. Levanté la copa, tomé un pequeño sorbo y dije con calma: Alteza, es hora de luchar por el trono. La mirada del príncipe Nin se ensombreció por un instante, para luego curvarse en una sonrisa. Miss Lee, nunca he competido por el poder. Esta taberna solo me da unas pocas monedas de plata, nada más. El tono amable fue su segunda prueba. Mientras no se rebelara, mientras no buscara el trono, nadie podría tocarlo, ni siquiera el emperador. Si lo único que hubiera descubierto fuera que esta taberna le pertenecía, no le habría importado. Saqué una lista doblada de la manga y se la puse delante. Una sola mirada bastó para que el rostro del príncipe Nin se ensombreciera. Era la lista de funcionarios que controlaba en secreto. No ostentaban altos cargos, pero cada puesto era crucial. Un largo silencio se extendió antes de que hablara. La astucia de la muchacha fingida hace honor a su nombre. Descubrir tanto sin hacer ruido es realmente impresionante. Pero aunque me acuséis delante de mi padre y del príncipe heredero, mientras me libre de ellos, no podréis tocarme. Sonreí levemente volteando su última carta.
Tienes razón, como príncipe el emperador jamás te haría daño. Pero, ¿y si supiera la verdadera identidad del Urrubey? ¿Si supiera cómo llegó a estar junto al príncipe heredero? Dime, Alteza, ¿qué ocurriría entonces? El príncipe Nin se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con tanta fuerza que las tazas se hicieron añicos. Sus ojos largos y rasgados me miraron con asombro. Reclinándome en la silla, apoyé la barbilla en una mano y lo observé con desgana. El hijo del emperador y la princesa mayor, supuestamente aniquilado hace 18 años, de alguna manera acabó en tus manos. Y ahora la has enviado directamente a los brazos del príncipe heredero. Una vez que entre en el Palacio del Este y su identidad quede al descubierto, ¿tendrá el príncipe heredero alguna posibilidad de ascender? Planeas bien, Alteza. En la vida anterior, si Lurrubey no se hubiera vuelto tan ambiciosa, intentando escapar del control de Nin y actuando precipitadamente, delatándose para que yo pudiera eliminarla primero, el príncipe Nin podría haber triunfado. Como dice el dicho, el hombre propone y el cielo dispone. Príncipe Nin, te equivocaste por un paso. Volvió a sentarse con voz ronca. No tengo ni idea de qué me estás hablando. No conozco a ese Lurrubey, ni nada de eso. Enseguida le informaré de todo esto al emperador. Sonreí levemente. La cobardía puede ser desvergonzada, pero a veces funciona. Sacrificar un peón para salvarse a uno mismo siempre es la jugada más inteligente. Al revelar primero la identidad de Lurrubey, sus años de intriga se desmoronarían, pero el emperador Qian, desesperado por encubrir el escándalo, se apresuraría a silenciarlo, atribuyéndolo a una coincidencia y enterrándolo para siempre. Me levanté, saqué una carta sellada y la coloqué sobre la mesa. Espero, Alteza, esta noche me traiga a la antigua nodriza de la princesa mayor. Después de eso, todo irá según mis instrucciones. Al fin y al cabo, Alteza no querrá que el emperador sepa por qué pasa las noches en vela, debilitándose día a día, ¿verdad? La exótica flor sagrada de la región occidental y el agarwood del Mar del Norte que le ofreció al emperador, forman una pareja perfecta. Nadie se ha percatado. Sin embargo, al salir de la taberna, regresé a la residencia Li con Chunhua. El príncipe Nin permaneció inmóvil durante un largo rato. Al anochecer, llegó la persona que había solicitado. Los inteligentes siempre saben leer el viento. En 2 días, los rumores se extendieron como la pólvora desde los alrededores de la taberna Siben, historias sobre el talento sin parangón del príncipe heredero tanto en la guerra como en el gobierno, el gobernante predestinado de la época. Cada taberna y casa de tebullía de narradores que tejían la historia del rescate del príncipe heredero por Lurrui en el campo de batalla, convirtiéndola en una leyenda que se cantaba por las calles y callejones de la capital. 2 días después, en la gran asamblea de la corte, los ministros se reunieron para debatir las recompensas para los generales que habían triunfado en la campaña del norte. Los más ansiosos por hablar eran los hombres de Geu Min, que se esforzaban por asegurar los méritos militares del príncipe heredero. Durante la gran dinastía Qian, existía una regla ancestral: quien deseara ascender al trono debía primero demostrar méritos militares. Pero en ese preciso instante un censor, un funcionario del clan materno del príncipe Nin, se destacó y presentó un memorial acusando al príncipe heredero de violar la ley militar al incorporar a una mujer al ejército. Inmediatamente después, más de una docena de funcionarios se unieron a la acusación, y toda la corte se sumió en el caos. Mi abuelo materno permaneció en silencio, al igual que los hombres bajo su mando. 2 facciones se enzarzaron en una violenta disputa, haciendo temblar los pilares dorados de la corte. El emperador Qian dirigió una breve mirada al príncipe Nin, aprovechó la ocasión para retirarse de la confrontación y declaró que la discusión sobre la concesión de los méritos al príncipe heredero se pospondría. Cuando el príncipe heredero abandonó la corte, su rostro reflejaba una profunda tristeza. Quiso acercarse a mi abuelo para limar asperezas, pero no fue recibido con amabilidad. En las asambleas posteriores, la disputa sobre sus logros militares continuó. Lo que debería haber sido un asunto cerrado ahora se encontraba en un limbo, a merced de 2 facciones y de las maniobras deliberadas del emperador, como un castillo de naipes. En contraste, el príncipe Nin presentó su diseño para una ballesta de repetición. No solo elaboró el plano, sino que también mostró un prototipo funcional fabricado por el Ministerio de Obras Públicas. Su alcance superaba al de todos los arcos existentes y podía disparar 10 virotes en sucesión.
Una vez que todo el ejército lo utilizara, aumentaría considerablemente el poderío militar del imperio. El emperador Qian quedó encantado e inmediatamente recompensó al príncipe Ning con 1000 familias adicionales de rentas de tierras, otorgándole plena autoridad para supervisar la producción y el despliegue de las armas. Esta vez el príncipe Ning ya no se ocultaba, se había presentado abiertamente a la contienda por el trono. Min tenía contactos en la familia Li, una doncella llamada Liu Jing de mi patio. Ideé un plan, hacer que Liu Jing rompiera accidentalmente la horquilla de jade que Min me había regalado cuando tenía 16 años. Siempre había atesorado esa horquilla y nunca me había separado de ella. No salí de casa durante días, mientras Liu Jing era castigada y enviada a las cocinas. Durante un mes Min no supo nada de mí. Incapaz de soportarlo, vino en persona. Le pedí a Chunhua que le dijera que estaba enfermo y que me negaba a verlo. Como era de esperar, Min le entregó en secreto a Chunhua un lingote de oro, con la esperanza de averiguar cómo me encontraba. Chunhua miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca y susurró: «Mi señora lleva días lavándose el rostro con lágrimas. Ni siquiera la persuasión del gran comandante ha servido de nada. No quiere hablar con ninguno de nosotros. Todos los días envía gente a indagar sobre los andanzas del príncipe heredero. Hace unos días, cuando alguien comentó que había un cuentacuentos difundiendo rumores sobre el príncipe heredero y la señorita Liu, mi señora mandó destrozar el puesto. Ya conoces su carácter, estás drogado, se dio cuenta de lo que pasó, ya sabes lo terca que es. Simplemente está enfurruñada. Quizás si Su Alteza viene a consolarla». Satisfecho con el informe, Min se marchó tranquilo. Cuando Chunhua regresó, me ofreció el oro. La recompensé aún más y le dije que se lo quedara, en unos años la casaría con él. Con la victoria prácticamente asegurada, Min comenzó a aparecer abiertamente con Liu Rui en todo tipo de reuniones. Los funcionarios de la corte aún dudaban en tomar partido, pero las damas nobles de la capital no tenían tales reservas. Al ver la clara intención de Min de elevar a Liu Rui al rango de princesa heredera, las damas de las familias nobles se apresuraron a halagarla. Liu Rui era invitada a fiestas en jardines y excursiones al lago cada pocos días. Dondequiera que iba se convertía en el centro de atención. Cada mirada, cada halago, inflaba su vanidad hasta el extremo. La siguiente vez que vi a Min fue en el banquete del 70 cumpleaños del ministro de Hacienda, Liu. Todas las figuras prominentes de la capital estaban presentes. Los asientos para las mujeres se dispusieron en el pabellón junto al lago, en el jardín trasero de la residencia de Liu. Cuando llegué, Liu Rui estaba sentada en el centro, flanqueada por 2 damas de cuarto rango, cuyas manos estrechaban cálidamente la suya. Un círculo de mujeres nobles las rodeaba, charlando alegremente. Sin embargo, en cuanto entré, las risas cesaron de inmediato. Las 2 señoras soltaron las manos de Liu Rui y se levantaron para saludarme. Les devolví el saludo y luego elegí un asiento al azar. Ninguna se atrevió a reanudar su intimidad con ella. Mi abuelo materno aún ostentaba el cargo, e incluso aunque hubiera roto mi compromiso con el príncipe heredero, seguía siendo alguien a quien ninguno de ellos se atrevía a desafiar. Un grupo de oropéndolas doradas se alejó revoloteando, dejando al descubierto el rostro de Liu Rui, contraído en una mueca de disgusto apenas disimulada. La observé fijamente hasta que no tuvo más remedio que ponerse de pie e inclinarse. La plebeya Liu Rui saludó a la señorita Li. Asentí y entré en el pabellón. Las damas nobles se apartaron de inmediato, y una señora de mirada penetrante me ofreció una silla, la misma que Liu Rui acababa de ocupar. Todos los demás asientos estaban ocupados. Liu Rui no podía disputarlo abiertamente, tuvo que quedarse de pie detrás de mí, junto a Chunhua, con un aire de criada. Tomé un sorbo de té floral y le pregunté en voz baja: «Señorita Liu, ¿se ha acostumbrado a la vida en la capital?» Liu Rui sonrió dulcemente con voz suave, aunque sus palabras contenían un sutil tono irónico. «Nací en una familia campesina. Jamás en mi vida había visto semejante esplendor como el de la capital. Su Alteza el príncipe heredero ha sido muy amable», dijo Liu Rui con una suave sonrisa. «A menudo me lleva a conocer la ciudad. Gracias a él, poco a poco me voy familiarizando con la capital». Una sola frase, pero su intención era clara, un recordatorio de que Min había estado constantemente a su lado últimamente.
Me burlé por dentro, pero mantuve la compostura. Entonces, señorita Liu debería darse prisa en orientarse. De lo contrario, cuando se case con un miembro del Palacio del Este como princesa heredera y se pierda en la capital, ¿no sería bastante embarazoso? Liu Rui fingió alarma. No soy más que una humilde plebeya, ¿cómo osaría disputarle el puesto de princesa heredera a la señorita Liu? Aquel día, Su Alteza actuó simplemente en un arrebato de ira. Hablaré con él y seguramente Su Alteza y la señorita Liu se reconciliarán como antes. Sus palabras pretendían humildad, pero su tono era el de una amante que habla de acoger a una concubina. En menos de 2 meses, su dominio del lenguaje había mejorado notablemente. Ya no era la conejita tímida que se escondía tras He Min en el banquete imperial. ¿En serio? Le lancé una mirada fría y dije con desgana. Vi el huasu en tu cabeza y pensé que ya te habías mudado al Palacio Oriental. El huasu, la corona enjollada de flores, simbolizaba el rango de una mujer. La emperatriz llevaba 12, la princesa heredera 9. Solo entonces las damas nobles se percataron del adorno que Liu Rui llevaba en el cabello, una corona de 9 flores. ¡Por Dios! ¿Cómo podía una plebeya llevar semejante cosa? 9 flores pertenecían a la princesa heredera. Llevarla por error era una grave ofensa, castigada con la muerte. Es idéntica a la que la emperatriz preparó para la señorita Li, susurró alguien. Recuerdo haberla visto en un banquete. Esas palabras hicieron que todos comprendieran la magnitud de lo que estaban viendo. El rostro de Liu Rui palideció como la muerte. Sonreí sin decir palabra. Esa corona me la había preparado personalmente la emperatriz, y la había exhibido públicamente para que todos la vieran. Había sido guardado a buen recaudo en el Palacio Oriental para serme entregado el día de mi boda con el príncipe heredero. Incluso si el compromiso se hubiera disuelto, cosa que no ocurrió, los regalos de compromiso debieron haber sido devueltos al palacio, no sustraídos por otra persona. Tocar la dote de otra persona era tabú incluso entre la gente común, dentro de la familia imperial, era un delito capital. El rostro de Liu Rui se puso rojo como un tomate y sus labios temblaban sin decir palabra. La doncella del Palacio del Este que la acompañaba intuyó el peligro y salió sigilosamente, probablemente en busca de ayuda. Dirigí la mirada hacia Chunhua. Comprendió de inmediato, dio un paso al frente y abofeteó con fuerza a Liu Rui. ¡Qué descarada eres, ladrona! Una campesina acostumbrada a robar carteras, y ahora te atreves a robar el regalo de compromiso de mi señora. La voz de Chunhua sonó como un látigo, hiriendo profundamente la dignidad de Liu Rui. El banquete de los hombres no estaba lejos de los aposentos de las mujeres. Al oír el alboroto, He Min corrió hacia él. Al verlo, Liu Rui se desplomó sin fuerzas. Antes de que nadie pudiera ayudarla, se incorporó con esfuerzo y cayó de rodillas ante mí, haciendo reverencias una y otra vez hasta que su frente casi se partió. Señorita Li, sollozó, esta humilde mujer jamás tuvo la intención de aspirar al puesto de princesa heredera, ni sabía que esta corona le pertenecía a usted. Le ruego que me perdone, por favor, tenga misericordia y concédame otra oportunidad. Esa sola frase, tenga misericordia, heló el rostro de He Min. Avanzó a grandes zancadas y la levantó en brazos. Al ver la inconfundible marca roja en su mejilla, su mirada se ensombreció. Lo que fuera que hubiera planeado decirme se desvaneció por completo. Me miró furioso y espetó con frialdad, Li Yuan, ¿por qué golpeaste a Liu Rui? Si estabas disgustada, podrías haber venido directamente a mí. ¿Por qué desquitarte con una mujer débil? Con semejante maldad, ¿cómo aspiras a ser princesa heredera? Ya me esperaba esas palabras. Mis labios se curvaron en una sonrisa gélida. Por fin había mostrado su verdadero rostro. Dejé la taza de té con pesadez y me levanté, dando comienzo a mi actuación. Princesa heredera. ¿Desde cuándo un príncipe heredero puede tener 2 princesas herederas? Esta corona de 9 flores me la preparó la propia emperatriz, y hoy luce en la cabeza de otra mujer. ¿Acaso esperas que yo, tu legítima consorte, me comporte como aquellas mujeres legendarias que compartían a sus amados o morían por ellos sin quejarse? La mirada de He Min se posó fugazmente en la corona de Liu Rui, con expresión gélida. No es más que un adorno. Liu Rui no sabe nada, alguien del Palacio Oriental debió de tomarlo por error. Investigaré y te daré una explicación.
Me reí, cada palabra le cortó la cara como una puñalada. El príncipe heredero es verdaderamente protector. Sin embargo, jamás he oído hablar de ningún sirviente lo suficientemente osado como para abrir un cofre sellado con regalos de compromiso y llevarse lo que hay dentro. Ni siquiera en el Palacio del Este se permite tal impudencia. Heung-min había querido culpar a un sirviente, una solución fácil, un castigo silencioso, y ahí terminaría el asunto. Sabía perfectamente que Liu Rui se había extralimitado, pero a esas alturas ya no le importaba lo correcto ni lo incorrecto. Esto era una apuesta, un enfrentamiento entre él y yo. Si hoy se rindiera, Liu Rui jamás volvería a pisar el Palacio del Este. Pero si deseaba conservarla, tendría que sacrificarme o forzarme a ceder. Quería a Liu Rui. También ambicionaba el poder de la familia Li. Como pez en el agua, quería ambas cosas. Dado el clima político actual, la actitud recelosa del emperador, mis concesiones pasadas y los rumores que Chunhua le había contado, Heung-min vio la oportunidad de conseguirlo todo. Para hacerme inclinar. Porque Heung-min era codicioso. Y para que un codicioso pique el anzuelo, no hace falta endulzar el cebo, basta con quitarle el miedo. Liu Rui seguía arrodillada. De repente se arrojó a los pies de Heung-min, con lágrimas que le corrían como lluvia. Alteza, por favor, no vuelva a discutir con la señorita Li. Todo es culpa mía, la he ofendido. Usaré mi vida para expiar mi culpa. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se levantó y corrió directamente hacia el lago que había detrás del jardín. Heung-min no dudó ni un instante antes de lanzarse tras ella. El patio se convirtió en un caos. Los sirvientes de las damas nobles, presas del pánico, huyeron en busca de ayuda. En cuestión de segundos, la noticia de que alguien había caído al lago se extendió por toda la residencia. Los invitados varones que se encontraban en el vestíbulo corrieron hacia el jardín, temiendo que la víctima fuera uno de los suyos. 70 años, una edad venerable en Gran Qian. El ministro de Hacienda, Liu, siempre había sido meticuloso en sus funciones, administrando las finanzas del imperio con orden y esmero. Que el propio emperador asistiera a su cumpleaños era el máximo honor. Mi abuelo y el príncipe Nin, ambos recientemente prominentes en la corte, acompañaron al emperador al jardín trasero. Un sirviente se apresuró a acercarse, explicando la situación. Cuando los tres llegaron, vieron a Heung-min salir del agua con Liu Rui inerte en brazos. La cubrió con su capa y gritó con ansiedad, «Xiang Dai». Una doncella se abrió paso entre la multitud. Antes de ingresar al Palacio Oriental, había recibido formación médica de un médico imperial. Levantó a Liu Rui, presionó algunos puntos de su espalda y Liu Rui tosió un sorbo de agua antes de recobrar lentamente la consciencia. Heung-min instó a Xiang Dai a que le tomara el pulso. Tras un instante la expresión de la doncella se tornó extraña. Alteza. La señorita Liu está bien. Pero está embarazada. A juzgar por su pulso, de al menos 2 meses. ¿Qué? Embarazada. Soltera y ya embarazada. ¡Qué horror! ¡Qué maravilla! La princesa heredera aún no se ha casado, mientras otra mujer espera un hijo suyo. Y se trataba de un heredero al trono. El emperador jamás permitiría que la sangre imperial corriera peligro fuera del palacio. La bofetada impactó de lleno en el rostro de mi abuelo. Su expresión se endureció, sus ojos, afilados como los de un tigre, se clavaron en las dos figuras arrodilladas. ¡Ingrato! El emperador Qian arrojó su abanico de jade directo a la cabeza de Heung-min. El mango de jade le golpeó la frente abriéndola, y la sangre le corrió por la sien. Todos esos años estudiando virtud y decoro con los eruditos, ¿para qué? Heung-min se arrodilló, temblando, incapaz de articular palabra. Liu Rui miró brevemente a Xiang Dai y, de repente, se abalanzó sobre Heung-min, protegiéndolo. Majestad, todo fue culpa mía. Su Alteza no tiene culpa alguna. Si ha de haber castigo, que recaiga sobre mí. Heung-min se conmovió tanto que casi lloró. La atrajo hacia sí, llorando. Padre, Liu Rui y yo estamos verdaderamente enamorados. Por favor, concédenos tu bendición. El rostro de mi abuelo estaba negro como el hollín. ¿Bendición? ¿Qué bendición? ¿Acaso mi nieta será concubina? Se volvió hacia el emperador. Majestad,
puesto que el príncipe heredero ha entregado a esta mujer el regalo de compromiso preparado por la emperatriz, y ahora ella porta sangre real, entonces, por favor, anule el compromiso entre mi nieta y el príncipe heredero. Heung-min me miró con los labios entreabiertos queriendo hablar, pero no le salió la voz. El emperador guardó silencio con el rostro en constante vaivén. Entonces murmuró, ¿qué puesto debería ocupar ahora la señorita Lee? Sabía lo que estaba sopesando. El gran ejército Qian contaba con 800.000 hombres, pero, aparte de las guarniciones dispersas, solo 700.000 estaban realmente al mando. De estos, 200.000 guardias imperiales estaban en manos del emperador. Los 500.000 restantes estaban bajo el control de mi abuelo y mi padre. Desde que ascendió al trono, el emperador Qian había intentado recuperar ese poder durante mucho tiempo. Pero el frente norte seguía siendo inestable, y con mi padre destinado allí, no tenía forma de lograrlo. Así pues, mi compromiso con Heung-min fue la vía pacífica, el puente silencioso por el que el emperador podría recuperar el mando militar absoluto. Al principio, cuando el príncipe heredero trajo de vuelta a Liu Rui, el emperador planeó suavizar las cosas, forzarme a ceder. Incluso si no cedía, creía que Liu Rui podría ser eliminado discretamente. Pero ahora Liu Rui estaba embarazada. Con tantos ministros y damas nobles presentes, el escándalo ya no podía ocultarse. Ya era conocida como la mujer que había salvado la vida del príncipe heredero, alabada en toda la capital por su virtud. Si Heung-min no se casara con ella ahora, sería tachado de ingrato. Y un príncipe heredero considerado ingrato difícilmente podría conservar su trono. Mi abuelo jamás me permitiría seguir comprometida con un hombre tan deshonrado. Y así el poder que una vez había estado fácilmente en nuestras manos, se nos escapó de las manos. Sin embargo, si se casaba con ella, sería con los regalos de compromiso destinados a mí. El compromiso ya estaba decretado, y si Liu Rui entraba primero en el Palacio Oriental, la petición de mi abuelo de anular el matrimonio estaría totalmente justificada. Aunque el emperador Qian no estuviera de acuerdo, no podía oponerse. De cualquier forma, el poder se había perdido. Heung-min intervino. Padre, Liu Rui me salvó la vida. Y Li Yuan es la mujer a la que más amo. No puedo hacerles daño a ninguna de las dos. Si la señorita Li está de acuerdo, permítame casarlas a ambas, Li Yuan como princesa heredera y Liu Rui como consorte. Si se niega, que se disuelva el compromiso. Me miró con ojos cargados de significado. Si te niegas, te desecharé sin dudarlo. Con tantos testigos, un compromiso anulado jamás se restablecería. Reí por dentro con amargura, apoyé el rostro en la mesa y comencé a sollozar como una doncella herida, con cada nota perfectamente medida. En ese instante resonó otra voz. La del príncipe Nin. Dio un paso al frente con palabras afiladas como una espada. Alteza, ¿cómo puede obligar así a la señorita Li? Si accede bajo presión, ¿qué dignidad le quedará en la capital? Dicho esto, se arrodilló ante el emperador. Padre, admiro desde hace mucho tiempo a la señorita Li. Si el príncipe heredero se niega a casarse con ella, le ruego me permita tomarla por esposa. El rostro de Heung-min cambió de inmediato. Jamás esperó que el príncipe Nin interviniera ahora. Si el príncipe Nin se casara conmigo, mi posición como príncipe heredero ya no estaría asegurada. El emperador Qian, sin embargo, pareció aliviado. Si el príncipe heredero no podía casarse con ella, entonces lo haría el príncipe Nin. De cualquier manera, el poder militar de la familia Li volvería a manos imperiales. Un hijo ostentaba el título. El otro, el ejército. Aunque ambos compitieran entre sí, el emperador seguiría siendo supremo. ¿La opinión del gran comandante?, preguntó el emperador. Me levanté rápidamente con pánico en la voz. Abuelo. Los ojos de Heung-min brillaron con esperanza. Si rechazaba la propuesta del príncipe Nin, todo se convertiría en una farsa, y el compromiso aún podría mantenerse. Mi abuelo golpeó el suelo con su bastón con un estruendo ensordecedor. Silencio. Aún no estoy muerto. ¿Desde cuándo la boda de mi nieta depende de tu permiso? Se volvió hacia el criado. Chunhua, lleva a la joven a casa. Luego hizo una reverencia al emperador. Si el príncipe Nin es verdaderamente sincero, este anciano con gusto le buscará un buen esposo a su nieta.
Regresaré de inmediato para hacer los preparativos necesarios y elegir un día propicio para la boda. El emperador sonrió radiante e inmediatamente promulgó su decreto. Que así sea. El compromiso entre el príncipe heredero y la señorita Li queda anulado. Lu Rui será nombrada princesa heredera y se fijará de inmediato la fecha de la boda. Cuando el emperador y mi abuelo se marcharon, Heung-min se levantó lentamente con la mirada gélida, clavando la vista en el príncipe Nin. Noveno hermano, ¿acaso pretendes desafiarme? Toda la capital sabe que el corazón de Li Yuan me pertenece. Ten cuidado, no sea que tu propio plan te vuelva en contra. El príncipe Nin cruzó las manos y sonrió levemente. Me halaga usted, Alteza. Simplemente no podía soportar ver a la señorita Li sufrir tal humillación. Es inteligente, capaz e inigualable en ingenio, mi admiración por ella es de larga data. Esa noche Xiang Dai se coló por la puerta trasera de la residencia Li y entró sigilosamente en mis aposentos. Señorita, susurró sin aliento, no lo va a creer. Es hábil Lu Rui. Se pasó el día fingiendo su misión en la residencia Lu, pero en cuanto se emitió el decreto corrió de vuelta al Palacio Oriental. Mandó abrir los cofres con tus regalos de compromiso, tu traje de novia, la corona de fénix y las joyas. Se los puso todos, uno por uno, y se paró frente al espejo de bronce, girando de un lado a otro, admirándose. Cuando una doncella del palacio la llamó señorita Lu, le dio una bofetada y declaró, de ahora en adelante, llámenme princesa heredera. Yo misma le serví una taza de té a Xiang Dai. La tomó temblando, demasiado asustada para beber. Has sufrido mucho en el Palacio Oriental estos años, dije en voz baja. Tu hermano ha tenido un buen desempeño en el ejército. Pronto lo ascenderán a capitán. En unos días, lo trasladaré de vuelta a la capital para que ustedes, hermanos, puedan reunirse. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras caía de rodillas, murmurando un agradecimiento entrecortado. Heung-min tenía espías en la residencia Li, y por supuesto, yo tenía los míos en el Palacio Oriental. Xiang Dai era uno de ellos. Tras su partida, el príncipe Nin emergió de las sombras del patio, aplaudiendo suavemente. Señorita Li, dijo con un tono entre reverencial, ve usted realmente 10 pasos por delante. Sus ojos y manos alcanzan todas partes, incluso el mayordomo del Palacio Oriental le rinde cuentas. Así que toda la obra de hoy, dijo el príncipe Nin en voz baja, fue dirigida por usted, ¿no es así? Xiang Dai siempre ha sido cautelosa e inteligente, bajo mi tutela, ha ideado muchas estratagemas útiles y se ha ganado la confianza de Heung-min, convirtiéndose en su mayordomo secreto dentro del Palacio Oriental. Lu Rui, en cambio, era una mujer impulsada por la vanidad y el deseo, hábil únicamente en fingir debilidad. Desconocía su verdadero origen, así como que quien la manipulaba en secreto era el príncipe Nin. Pero eso apenas importaba, lo que más deseaba era liberarse del control. Un mes antes sabía que estaba embarazada y envié la carta secreta del príncipe Nin al Palacio Oriental, advirtiéndole que se retirara, alegando que la situación había cambiado. Pero una vez concebida, tenía la sartén por el mango. No solo se negó a retirarse, sino que incluso silenció al mensajero para siempre. Cuando la familia lo envió las invitaciones, comencé a imaginar la escena que se desarrollaría hoy. Una vez embarazada, no había vuelta atrás. En la dinastía Qian, la sucesión del primogénito era un derecho inalienable. La concubina de un príncipe seguía siendo solo una concubina, y Lu Rui jamás podría soportar serlo. El hijo que llevaba en su vientre era su única baza. No podía destruirlo, pero si yo mostraba debilidad, esa baza perdería su valor. Así que su único camino era forzarme a ceder, obligarme a negarme y hacer que Heung-min se casara con ella. Hice que Xiang Dai filtrara deliberadamente la información sobre los cofres de compromiso que se guardaban en el Palacio Oriental. Como era de esperar, Lu Rui conspiró para robarlos, suplicándole ayuda a Xiang Dai. Encendí una varita de incienso y la coloqué en el quemador. Así que a Su Alteza el príncipe Nin le gusta escalar muros, ¿eh? Si lo atraparan y lo entregaran al magistrado, la capital tendría una historia interesante que contar. El príncipe Nin soltó una leve risa. Ningún magistrado se atrevería a arrestarme. Pero he luchado mucho y no logro comprenderte, así que me arriesgué a venir aquí a preguntar. Señorita Li, ¿qué es lo que realmente desea? ¿De verdad pretende vengarse del príncipe heredero?
Di una palmada. Chunhua entró arrastrando a una criada y obligándola a arrodillarse. Lo que pretendo no es asunto de Su Alteza. Llévate a esta contigo. Pero solo esta vez. Si Su Alteza tiene tiempo para husmear en la residencia Li, tal vez sería mejor que lo empleara en pensar cómo desafiar al príncipe heredero. La sonrisa del príncipe Nin se congeló. No esperaba que el espía que había infiltrado en la casa de los Li ya hubiera caído en mis manos. La situación del príncipe Nin se había vuelto delicada. Los funcionarios de la corte creían que ya estaba bajo la protección de mi abuelo. Junto con su facción, su aparente poderío incluso superaba al del príncipe heredero. Pero él sabía que todo era una ilusión. El emperador Nin desconocía la verdad completa, pero como gobernante jamás le otorgaría más poder al príncipe Nin. A partir de ese momento Min lo vería como una espina clavada en el costado. Para sobrevivir en ese lodazal de poder y engaño, el príncipe Nin solo tenía una opción: aferrarse con fuerza a la familia Li. En pocas palabras, desde ese día en adelante, el príncipe Nin no tenía más remedio que obedecer. La boda de Min y Lu Rui estaba prevista para un mes después. Su vientre no podía esperar mucho más, un mes era demasiado poco tiempo para los preparativos. En la corte el príncipe Nin comenzó a oponerse abiertamente a Min. Con los hombres de mi abuelo a sus espaldas, Min sufrió derrota tras derrota. Los rumores sobre la sustitución del príncipe heredero se extendieron por la capital, pero el emperador Nin guardó silencio, fingiendo no oír nada y manteniendo una apariencia de equilibrio. Durante ese tiempo Min intentó varias veces visitar la residencia Li, pero mi abuelo se lo impidió en cada ocasión. En vez de eso me envió cartas diciendo que lo lamentaba todo, rogándome que reconsiderara la propuesta del príncipe Nin, incluso evocando recuerdos de cuando tenía 7 años. Tiré la carta al fuego y le pedí a Chunhua que le transmitiera este mensaje. Siempre he querido irme de casa, pero mi abuelo me lo prohíbe, solo desea verme casada con el príncipe Nin. El día anterior a la boda, Lu Rui sería investida oficialmente como princesa heredera. El palacio envió invitaciones a todas las familias nobles para la ceremonia, y asistí junto a mi abuelo. Justo en las puertas del palacio, me encontré cara a cara con Min y Lu Rui. Debido a las prisas en los preparativos, el palacio no tuvo tiempo de confeccionarle un nuevo vestido ceremonial. En su lugar, tomaron el traje de compromiso que la emperatriz me había preparado y se lo dieron. Ese día, Lu Rui lució el atuendo ceremonial completo de una princesa heredera. Una corona de 9 flores relucía en su cabeza. Al verme no dijo palabra, simplemente se llevó una mano al cabello con los ojos centelleando con un desafío arrogante como si quisiera declarar: ahora soy la princesa heredera. Las miré a ambas con la intención de pasar de largo y seguir a mi abuelo al salón. Pero Min se interpuso en mi camino, bloqueándome el paso. Le dije a mi abuelo que siguiera adelante. Él le lanzó una mirada gélida al príncipe heredero, resopló levemente y se giró para entrar en el palacio. Li Yuan, dijo Min en voz baja, lo que pasó el otro día fue culpa mía. Te hice daño. No arriesgues tu vida por rencor. Mis ojos se enrojecieron. Miré más allá de él, a Lu Rui que estaba detrás, y mi voz rebosaba de resentimiento. ¿Y ahora qué? ¿Acaso Su Alteza desea que entre en el Palacio del Este como concubina? ¿Me humillaría de esa manera? Min malinterpretó mis palabras como un afecto persistente, y la esperanza brilló en sus ojos. Se apresuró a hablar. Desde los 7 años compartimos un vínculo. Lo que pasó antes fue un momento de insensatez por mi parte. Ahora lo veo claro. Li Yuan, anula tu compromiso con el príncipe Nin. En unos días, le pediré a mi padre que te lleve al palacio como mi consorte. Cuando las cosas se calmen, te nombraré princesa heredera. En cuanto a Lu Rui, no está capacitada para administrar el Palacio del Este. Cuando ascienda al trono, la nombraré emperatriz. ¿Qué te parece, Alteza? La voz de Lu Rui se quebró. Ella lo miró incrédula. El príncipe heredero que una vez había desafiado a la casa del gran comandante por ella ahora estaba frente a ella, ofreciéndole el puesto de princesa heredera a otra. Las lágrimas corrían a raudales por sus mejillas. Pero a Min ya no le importaba consolarla. Sus ojos estaban fijos en mí, desesperados por una respuesta.
porque si lo rechazara, su trono también podría escapársele de las manos. Su Alteza, interrumpió una voz tranquila desde atrás. Hoy se celebra la ceremonia de investidura de la princesa heredera. Seguir involucrada con la prometida de tu hermano no es tan impropio de decoro. Las palabras hirieron como un cuchillo de hielo. El príncipe Nin dio un paso al frente, interponiéndose entre nosotras. Enemigos cara a cara, y por supuesto, la tensión era palpable. Geu-hon, espetó Geu-min, ni siquiera te has casado. Sabes perfectamente que Li Yuan y yo llevamos años unidos por el cariño. Solo buscas su mano para usurpar el poder de la casa del gran comandante. ¿De verdad crees que así te apoderarás de mi trono? El príncipe Nin no se enfadó, sonrió levemente. Qué extraño, Alteza. Jamás te obligué a anular nada. Solo te pido que recuerdes cuál es tu posición. Entonces se volvió hacia mí. Li Yuan, deberíamos entrar. No hagamos esperar al gran comandante. Me tomó de la mano y me condujo hacia el palacio. Li Yuan. La voz de Geu-min se quebró a nuestras espaldas. ¿De verdad que le ayudarías a enfrentarse a mí? ¿Lo has olvidado? Una vez arriesgué mi vida para salvarte. Vacilé un instante. Mi mirada se volvió fría. Pero aún así seguí al príncipe Nin. Para Geu-min, parecía que había vacilado, sus palabras me habían llegado, pero Nin me había arrastrado lejos. El pesar, teñido con un destello de esperanza, echó raíces en su pecho. Detrás de nosotros el llanto de Liu Rui se hizo más fuerte, lastimero y agudo. Si su Alteza ya no me desea como princesa heredera, entonces dé el título a la señorita Li, dijo Geu-min con el ceño fruncido, perdiendo la compostura. Si no deseas ser princesa heredera, ve con tu padre y anula el decreto. Lo único que haces es llorar, ¿por quién lloras? Liu Rui se quedó paralizada, pálida como la nieve. Miró a Geu-min como si viera a una extraña. Aquellas tiernas promesas de hacía apenas unos días se habían convertido en una burla. A las puertas del palacio muchos oyeron murmullos que se extendían entre los cortesanos e invitados allí reunidos. La gente se detenía, volviéndose para observar. La dignidad de Liu Rui quedó hecha añicos. Quiso huir, pero no podía soportar perder el título que ya ostentaba. Así que permaneció en silencio, tragándose su humillación. Esa noche Xiang Dai llegó a mi residencia con la noticia. A mi lado Chunhua se reía a carcajadas, casi cayéndose de la silla, burlándose de Liu Rui durante media noche y aún insatisfecha. 3 días después de la investidura tuvo lugar la boda del príncipe heredero. La gran ceremonia tuvo lugar en el Palacio del Este con 3 días de banquetes y las puertas abiertas para que incluso el pueblo llano pudiera presenciar el espectáculo. Y ese mismo día, la gran obra que había preparado para Geu-min comenzó su primer acto. Durante 3 días había esperado a las puertas de la residencia Li, con la esperanza de tener la oportunidad de hablar conmigo. Consumida por los celos y la rabia, Liu Rui intentó llevárselo a rastras, pero Geu-min la reprendió severamente por su comportamiento indecoroso y por el espectáculo que había montado en la corte. Cuando ambos, con las manos entrelazadas por el cordón de seda roja, pasaron junto a mí y entraron en el salón, Liu Rui giró la cabeza y sonrió dulcemente. Señorita Li, recuerde beber unas copas de vino de bodas más tarde. Le devolví la sonrisa, una sonrisa tan serena que le heló la sangre. En lo alto de la plataforma ceremonial, el emperador Qian, erguido, observaba cómo la pareja se inclinaba ante el cielo, ante la tierra, ante los ancestros imperiales. Solo quedaba una reverencia, la última muestra de respeto entre marido y mujer, para sellar su matrimonio. Pero justo en ese momento, estalló el caos frente al Palacio Oriental. Una mujer de mediana edad irrumpió gritando a todo pulmón: «No pueden casarse. No pueden casarse. La princesa heredera es hija de la princesa imperial». Alguien desde dentro había colaborado claramente, los guardias del palacio eran incapaces de detenerla. Ante la mirada de cientos de funcionarios, irrumpió en el salón llorando. La princesa imperial. Ella tenía una hija. Un murmullo recorrió la corte. La princesa imperial. ¿No había muerto hacía mucho tiempo? ¿Cómo podía haber tenido un hijo? Pero hacía 8 años corrían rumores de que había desaparecido durante un tiempo, embarazada fuera del matrimonio.
Si esto es cierto, entonces el príncipe heredero se ha casado con su prima en menos de 3 generaciones, una grave violación de la ley ritual. Maravilloso. Verdaderamente maravilloso, qué escándalo. El rostro del emperador Qian palideció. La sangre le subió a la garganta, pero la tragó con esfuerzo. Su voz resonó con fuerza en el salón. ¿Quién es esta loca que dice tonterías? Deténganla de inmediato. 2 escuadrones de guardias avanzaron, pero 2 censores imperiales les impidieron el paso. Majestad, dijo uno con gravedad, hoy es la boda del príncipe heredero, que todo el mundo presencie esta ceremonia. Si el linaje de la princesa heredera está manchado y deshonra a la casa real, ¿no deberíamos investigar primero? Si su origen es incierto, ¿puede celebrarse este matrimonio? ¿Y no debería el Ministerio de Derechos Humanos ser considerado responsable? La furia del emperador era tan grande que casi se le salían los ojos de las órbitas. Deseaba ver a los censores despellejados vivos, pero también sabía que su deber era amonestar, incluso hasta la muerte. Matarlos solo los convertiría en mártires. ¿Afirmas que la princesa heredera es hija de la princesa imperial?, espetó. ¿Tienes pruebas? La mujer presentó una carta sellada y una ficha de jade. Sí. La princesa imperial murió al dar a luz. Antes de fallecer, dejó esta carta sellada con su marca personal. En ella se indica que su hija tenía una marca de nacimiento en forma de flor de ciruelo en la espalda. Si alguna vez se encontraba en peligro, debía llevar esta carta y esta prenda para solicitar ayuda dentro del palacio. Los censores examinaron el sello, en efecto, era auténtico. Se ordenó a una doncella del palacio que verificara la autenticidad. Al examinar a Lu Rui, se descubrió que tenía una marca de nacimiento con forma de flor de ciruelo, tal como se había descrito. La verdad era innegable, Lu Rui era hija de la difunta princesa imperial. El emperador In, que se había esforzado por mantener la compostura, de repente escupió un chorro de sangre y se desplomó inconsciente en el suelo. El pánico se apoderó del salón. Los guardias lo llevaron rápidamente para llamar a los médicos imperiales. La fastuosa boda del príncipe heredero, concebida para glorificar a la dinastía, se había convertido en una vergüenza pública. El hermano mayor se había casado con su prima, 3 generaciones después. Su prima, que ya estaba embarazada antes del matrimonio. Una humillación tan profunda que el nombre de He Min quedó arruinado para siempre. Entre los funcionarios leales a mi abuelo comenzaron a circular rumores. Menos mal que la señorita Yuan anuló el compromiso, de lo contrario, toda la familia Li se habría visto arrastrada con él. Mi abuelo me miró fijamente durante un largo rato. En el banquete de cumpleaños de la familia Lu, hace unos días, cuando retrasé deliberadamente mi compromiso con el príncipe Nin, él sospechó que tramaba algo. Pero no se imaginaba que mi plan abarcaría tanto. No moví un solo dedo y sin embargo cada paso, desde el primero hasta el último, se desarrolló exactamente como lo había planeado. Mi abuelo lo comprendió entonces. Tras un largo silencio me condujo de vuelta a casa. En la puerta de la residencia Li, dijo simplemente: haz lo que desees. Aunque la edad le pesaba, el fuego en su sangre seguía intacto. Si su nieta deseaba conmover los cielos, él estaría a su lado en medio de la tormenta. Poco después, llegaron noticias del palacio. Al regresar a sus aposentos, el emperador decretó que el príncipe heredero fuera confinado en el Palacio Oriental. Antes de poder descansar, escupió 2 grandes bocanadas de sangre y cayó en coma. El diagnóstico del médico imperial fue sombrío. El corazón y la sangre del emperador estaban en plena convulsión, incluso en 10 o 15 días, podría no despertar. Aquella noche, la lluvia cayó como si los cielos lloraran. El hombre que debería haber estado confinado en el Palacio Oriental, He Min, se encontraba arrodillado ante las puertas de la residencia Li, suplicándome que lo viera. Cuando Chun Hua llegó a informar, yo estaba en el estudio practicando caligrafía. En el papel había escrito: usa las costumbres de otros para gobernarlos. Que se arrodille, dije. Un día y una noche y veremos. Chun Hua vaciló. ¿Y si se marcha, mi señora? Soplé suavemente sobre la tinta que aún brillaba en la página, levanté mi taza de té de crisantemo y tomé un sorbo lento. ¿A dónde puede ir? De vuelta al Palacio Oriental. Solo le esperaba la muerte.
Cuando su majestad despertara, ¿seguiría perteneciendo a él ese trono? ¿Le perdonaría alguna vez la facción del príncipe Nin? A la mañana siguiente la lluvia cesó. Heung-min había permanecido arrodillado toda la noche y hasta el amanecer bajo el sol abrasador. Su túnica bordada con forma de dragón estaba empapada, los hilos dorados opacados por el barro y el sudor. Su rostro estaba pálido, sus labios agrietados, y el barro seco se le pegaba al cabello y las mangas. Aún vestía su túnica imperial, todos los que pasaban lo reconocían. Y todos sabían por qué estaba allí. El hombre que una vez había forzado la anulación de su compromiso con la nieta del gran comandante, solo para casarse con la hija de la princesa mayor, ahora deshonrada y arrodillada ante las mismas puertas. Antaño arrogante, ahora patético, un perfecto ejemplo de hipocresía. Heung-min inclinó la cabeza, dejando que su cabello mojado le cubriera el rostro de las miradas indiscretas a su alrededor. Pasó otro día. A medianoche Chunhua finalmente le permitió entrar por la puerta trasera. En cuanto entró, Heung-min cayó de rodillas ante mí. Li Yuan, ayúdame. Por favor. Todo fue culpa mía. Estaba cegado por el engaño de esa mujer. Te hice daño. Te hice daño. Lo vi arrodillarse, con la frente casi tocando el suelo. Sentí una gran satisfacción, pero la oculté tras una máscara de reticencia y conflicto. La verdadera identidad de Liu Rui ya había sido descubierta, no había vuelta atrás. Demasiados testigos, un escándalo público, era imposible ocultarlo. En cuanto el emperador despertara, tendría que ocuparse del asunto. Un hombre manchado por semejante desgracia jamás seguiría siendo príncipe heredero. Y mi abuelo jamás me habría permitido interferir. Heung-min lo comprendía todo. Por eso estuvo arrodillado todo el día y toda la noche. Se aferró a mi manga, desesperado. Li Yuan, eres inteligente, sabrás qué hacer. Ayúdame y te lo daré todo. El título de princesa heredará, el trono mismo, te lo daré todo. Inclinó la cabeza, ajeno al frío que ya se había instalado en mis ojos. Ya casi lo logramos. Pronto todas nuestras deudas quedarían saldadas por completo. Ahora que el príncipe Nin contaba con el respaldo de mi abuelo, jamás dejaría vivir a Heung-min. Cuando el emperador recobrara la conciencia, la facción del príncipe Nin atacaría con toda su fuerza. ¿A menos que? ¿A menos que qué?, preguntó Heung-min con ansiedad. Bajé la voz, pronunciando cada palabra lenta y deliberadamente. ¿A menos que? El emperador no vuelva a despertar jamás. Las palabras resonaron en la habitación como un trueno en invierno. Los ojos de Heung-min se abrieron de par en par y brillaron con una esperanza repentina y desbordante. Sí, sí, por supuesto. El Palacio Oriental aún comanda las 6 divisiones. Dentro de la capital, solo permanecen la Guardia del Palacio Interior y la guarnición Tian. El registro de bajas de la Guardia Imperial está en manos del emperador, quien yace inconsciente. Nadie puede darles órdenes ahora. Si me apoyas, Li Yuan, el gran comandante no se atreverá a oponerte abiertamente. Las 6 divisiones del Palacio Oriental, 6.000 soldados de élite, siguen bajo mi control. Las puertas occidentales están a cargo de mi general. Si tomo el palacio, me alzo con la victoria del tigre y el emperador jamás despertará. Entonces el trono será mío. Solo queda una incógnita. Los guardias Tian bajo el mando de mi abuelo. Heung-min avanzó a gatas con el rostro cubierto de lágrimas y barro, suplicando con voz ronca: Li Yuan, sé que aún te preocupas por mí. Si me ayudas, cuando ascienda al trono te nombraré emperatriz. Si te niegas, moriré aquí esta noche. ¿Qué sentido tiene vivir unos días más? Guardé silencio durante un largo rato. Entonces por fin, hablé con voz tan tranquila como el agua en calma. Mañana emborracharé al abuelo. Los guardias Tian no se moverán. El rostro de Heung-min se iluminó con una alegría desbordante. Se puso de pie tambaleándose, agradeciéndome una y otra vez antes de apresurarse a prepararse. Bajé la mirada hacia la sucia huella de mano que había dejado en mi vestido. ¡Qué asco! Me cambié de ropa. Entonces le dijo a Chunhua: quema esa túnica. Esto ocurrió la tercera noche después de que el emperador Yin cayera en coma. Heung-min,
al mando de 6.000 soldados de élite de las 6 divisiones del Palacio Oriental, todos armados y con armadura, entró sigilosamente en el palacio por la puerta occidental. Sus movimientos eran rápidos, precisos y ensayados. En cuestión de instantes, se había apoderado de las habitaciones del emperador. De un solo golpe de espada, acabó con la vida del hombre que era a la vez su padre y un obstáculo para el trono. Pero aquella noche no era el único que se movía en las sombras. El príncipe Nin Geu-hon llevaba tiempo infiltrando espías tanto en el Palacio del Este como en la residencia Li. Él lo sabía. Podría ayudar a Geu-min a derrocar al príncipe heredero, pero jamás le ayudaría a reclamar el trono. Geu-min ya no tenía escapatoria. El único camino que le quedaba era la destrucción mutua. Entre los guardias imperiales, Geu-hon ya se había ganado su lealtad. Sobornó al comandante de la Puerta Sur, burló la vigilancia con sus hombres y, con el pretexto de defender el palacio, introdujo a 10.000 soldados en él. Esperaban como el gorrión tras la mantis. En el momento en que Geu-min asesinó al emperador, las fuerzas de Geu-hon lo rodearon. El acero resonó en la noche. La sangre empapó los patios de mármol. El gran palacio de In se convirtió en un matadero. Quien sobreviviera gobernaría. Al final Geu-hon triunfó. Sus tropas superaban en número a las demás, y su espada apuntaba a la garganta de Geu-min. En ese preciso instante llegué. Liderando a 50.000 guardias Tian hacia el palacio. Geu-min echó la cabeza hacia atrás y rió como un loco. ¡Ja! Ha llegado Li Yuan. Geu-hon, estás acabado. ¿De verdad creías que ese decreto matrimonial te salvaría? Al final, Li Yuan me eligió a mí. El príncipe Nin, con gesto cansado, se apoyó en una columna de piedra, sangrando pero con una sonrisa amarga. Pobre príncipe heredero. Incluso ahora, sueñas despierto. Tú y yo éramos como peces en la guillotina. Pero Geu-min seguía gritando con la voz quebrada y desesperada. No. Li Yuan vino a salvarme. Li Yuan me ama. Una vez que ascienda al trono, mataré hasta al último de tus hombres. Alzó la vista con los ojos desorbitados, buscando en mi rostro una señal de clemencia. Pero al ver la frialdad en mi mirada, su risa se apagó. Li Yuan, soy yo. Geu-min. ¿No me reconoces? Sonreí levemente, levanté la mano y di la orden. Mi voz era afilada como una espada. Guardias Tian, escuchen mi orden. Los traidores Geu-min y Geu-hon han conspirado para asesinar a su majestad. Sus crímenes son imperdonables. Aprovéchalo todo. Cuando terminé fui al Palacio del Este. Lu Rui seguía con su atuendo de princesa heredera, desaliñada y pálida. En cuanto me vio, se abalanzó sobre mí como una loca. Pero los guardias que traje la sujetaron. Gritó con la voz quebrada. Tú. Eres tú. Li Yuan, maldito veneno. Ja. Aunque hayas ganado, ¿y qué? En la historia, la princesa heredera seguiré siendo yo, Lu Rui, no tú. Qué patético. Aún ahora, seguía sin entender cuál era su lugar. Xiang Dai se acercó por detrás y susurró, señorita. Chun Hua sonrió levemente. Bien hecho. Lu Rui se quedó paralizado, mirando fijamente a Xiang Dai. Y entonces lo comprendí. Tú me traicionaste. Déjame ir. Soy la hija de la princesa mayor. Perros, los mataré a todos. Me acerqué y le quité con cuidado la corona de 9 flores de la cabeza. La sostuve en la palma de mi mano, admirando su frío brillo. Lu Rui, dije en voz baja. ¿Sabes siquiera quién es tu verdadero padre? Sus ojos se abrieron de par en par. Es el emperador Qian. Naciste del emperador y la princesa mayor. Un hijo del pecado. Antes de tu coronación, aún tenías la oportunidad de vivir. Podrías haber huido casado con un plebeyo y vivido en paz. Pero fuiste demasiado codiciosa. Te envié una carta secreta, instándote a abandonar el Palacio del Este. La ignoraste. Así que ahora, no me culpes por ser despiadada. Los ojos de Lu Rui se desorbitaron de horror, gritó hasta que se le quebró la voz. Eras tú. Li Yuan.
Bruja de corazón de serpiente. Me di la vuelta y dije con frialdad, llévenla ante la corte ancestral. Su existencia aún tiene utilidad. El asunto del incesto aún no está zanjado. En la prisión imperial. Heung-min, vestido con uniforme de presidiario, gritó mi nombre. Li Yuan. ¿Eres tú? Viniste a salvarme, ¿verdad? Ayer había tanta gente, no pudiste hacer nada, ¿cierto? Desde la otra celda, Nin se echó a reír a carcajadas. Heung-min, ¿seguías soñando? Hoy caíste porque ella lo planeó todo al detalle. ¿No te das cuenta? Yo envié a Lu Rui. Li Yuan lo sabía desde el principio, y aún así me obligó a seguirle el juego. Incluso la boda de la princesa mayor fue orquestada por ella. Tú y yo éramos peones en sus manos. Ahora, el gran Qian pronto adoptará el apellido Li. No, no puede ser. Heung-min se desplomó en el suelo, murmurando como un hombre sin alma. Li Yuan me amó desde la infancia. Chunhua dijo que después de la ruptura del compromiso lloraste todo el día en casa. Li Yuan, dilo, está mintiendo, ¿verdad? Lo miré al hombre que arruinó mi casa y mi familia, y sonreí. Claro que es verdad. Conocía la identidad de Lu Rui desde el principio. Xiang Dai era mi agente. Ya sabía que estaba embarazada. Liberé a la nodriza de la princesa mayor. Chunhua, ella es mi doncella. ¿Acaso creías que un poco de oro la haría traicionarme? Rugió Heung-min. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste daño? ¿Acaso no fuiste tú quien me encaminó a convertirme en príncipe heredero? ¿Por qué? Me incliné hacia ti sonriendo suavemente mientras hablaba. Porque fuiste el primero en conspirar contra mí. Cuando tenía 7 años me hiciste secuestrar, mataste a mi madre y esperabas que la familia Li te debiera la vida. Heung-min, esta deuda es mía ahora. Yo por mi madre la cobraré poco a poco. Heung-min, como si le hubieran arrebatado toda la fuerza vital, se desplomó en el suelo y murmuró. Lo sabías, así que lo sabías todo. Me acomodé la manga y me di la vuelta, saliendo de la prisión. Descansa en paz, Heung-min. No permitiré que mueras tan pronto. Cada deuda será saldada, poco a poco. Tras el golpe de estado, el emperador murió, el príncipe heredero fue aniquilado y Nin fue derrotado. Descubrí el recuento de tigres de la Guardia Imperial y tomé el control total de las fuerzas del palacio. Coloqué a un joven príncipe en el trono como un títere. Hice que a mi abuelo se le confiriera el título de duque del estado pacificado, lo elevé hasta el punto de entrar en el salón, acceder a la corte sin hacer reverencias, hablar sin mencionar su título y le otorgué 9 condecoraciones. Un año después, se descubrieron los orígenes ilícitos del Urubei. El apellido imperial Geu quedó corrompido hasta la médula. El joven emperador abdicó en favor de mi abuelo. Mi padre regresó de la frontera y se convirtió en príncipe heredero, según dicen, cuando mi abuelo ascendió al trono. Heung-min enloqueció. Ordené que lo encadenaran y lo dejaran en el mercado de verduras del este. Desde lo más alto del palacio imperial se le podía ver, recogiendo hojas secas para comer, harapiento, humillado, aferrándose a la vida durante 4 años y medio antes de morir. Todas las causas y consecuencias tienen su origen en una sola palabra, avaricia. A veces pienso que si Heung-min nunca hubiera puesto en marcha ese juego, quizá habría vivido una vida tranquila hasta el final. El fin.